Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El IMSS San Miguel presenta Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar. Estás escuchando Conquistadores, porque somos llamados a triunfar. Bienvenido a su programa Conquistadores. Estamos desarrollando la serie de El Rey David, el ungido de Dios. En Conquistadores buscamos presentar cada una de estas series un personaje de la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios muestra la historia de importantes hombres y mujeres con experiencias de inestimable valor para el creyente en lo personal y para la iglesia como un todo. Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El tema para este día es el escape del ungido, el escape de David. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot, y fue dado aviso a Saúl diciendo: He aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿Dónde está Samuel y David? Y uno respondió: He aquí, están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: ¿también Saúl entre los profetas? En nuestra última oportunidad estuvimos analizando tres aspectos importantes. El ungido está siempre en plan de guerra contra los enemigos verdaderos y no contra su hermano en la fe. Número 2. El ungido delante del no ungido mantendrá su comunión con Dios. Tercero, el ungido no puede cerrar los ojos espirituales cuando se reúne con el no ungido. Eso estuvimos viendo en la última oportunidad. También vimos cuando Mical, la esposa de David, lo ayudó a escapar por una ventana. Y él se fue, y huyó, y escapó, según lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo número 12. Para disimular, Mical puso una estatua vestida en su cama, y dijo que estaba enfermo. Cuando esto se le comunicó a Saúl por parte de sus mensajeros, mandó a que lo trajeran en la cama, y los trajeron, y los mensajeros descubrieron que todo era un engaño. Saúl le dijo a ella, a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Mical le respondió: porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. He citado el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 17. No necesitaba mentir por David, pero lo hizo conociendo el temperamento explosivo, enojado y rencilloso de su padre Saúl. Lo positivo de Mical fue que ayudó a David a escapar del plan de muerte premeditada de Saúl. Dentro de este tema podemos analizar varios aspectos. Dentro del tema, el escape del ungido. Lo primero, un encuentro. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. El ungido, cuando se separa de un no espiritual, busca la protección en un espiritual. El mentor espiritual de David era Samuel. Los ungidos, los elegidos, deben tener una cobertura espiritual, es decir, autoridades espirituales a las cuales responder, a las cuales darles cuenta en lo que dicen, en lo que hacen, en su ministerio y en toda su conducta. Los que andan en libertad por libre albedrío
con una mentalidad independiente que a nadie quieren dar cuentas de sus acciones, tarde o temprano se verán en serios aprietos. Su trayectoria será de corto plazo. Mientras no fallen, todo aparentará estar bien. Pero el día que den sus traspiés, todo su edificio se desplomará. David supo huir y escapar. Muchos huyen sin motivos. Se meten ellos mismos en problemas y huyen. Le temen a la confrontación y huyen. Son fieles a una autoridad espiritual hasta que se les presente la resistencia y la oposición, luego huyen. David no huyó de un ungido, sino de un no ungido. Pero hoy día hay muchos huyendo de los elegidos de parte de Dios. No le han dado a Dios el tiempo necesario para que les trabaje sus vidas. El tiempo que han andado huyendo les ha restado la capacidad de aprender, de superarse, de tomar experiencia. David tiene que creer donde Dios lo ha plantado. Usted como elegido tiene que creer donde Dios lo ha plantado. Los elegidos se calientan en el horno de la paciencia de Dios y no se queman en el microondas de la impaciencia. Las unciones de Dios son múltiples. A cada uno el Espíritu Santo nos da unción diferente. Cuando se mezclan las unciones, Dios hace maravillas. Hay que trabajar como un solo cuerpo, no individualmente. Trabajamos para que el cuerpo, la iglesia, esté sano, esté fuerte. Note que en el Salmo 133, versículo 2 nos dice, se nos habla de una unción corporativa. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Una iglesia unida es una iglesia ungida. El profeta Samuel se encontraba en Ramá. Era una de las ciudades de la tribu de Benjamín. Estaba próxima a las ciudades de Gabaa, Geba y Betel. El nombre Ramá en hebreo significa altura. David huyó y escapó a Ramá, a la altura, donde ya se encontraba Samuel. La razón por la cual Samuel estaba allí era porque sus padres eran de allí, y él había nacido y residido en dicha ciudad. Cuando el ungido se encuentra perseguido, debe huir a la altura. Cuando David se encontró con su mentor, Samuel, y con un consejero espiritual, le abrió todo el corazón con Samuel, se desahogó y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Se sometió a una limpieza mental. La mente del ungido tiene que vaciarse de aquellas cosas, de experiencias, de situaciones, de conversaciones que le ocupan un espacio innecesario. Mentalmente tiene que estar libre para poder ministrar a otros. Samuel era un tremendo consejero, de esos que saben escuchar y dicen poco o nada. El ungido no necesitaba a alguien que le hablara o sermoneara. Necesitaba unos oídos abiertos y atentos a su necesidad. Los buenos consejeros escuchan, no son sabelotodo. Luego se nos dice, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Ahí había una escuela de profetas y se vivía en comunidad. Si algo necesitaba David en esta crisis personal, era buena compañía, una persona que estuviera a su lado para apoyarlo, animarlo y estimularlo. En crisis no se puede estar solo. Hay que buscar a alguien con quien hablar, con quien compartir, con quien relacionarse. Personas solas son más propensas a desequilibrios emocionales. Necesita estar rodeado de otras personas. Si algún problema tuvo Adán, a pesar de todo lo que Dios le había dado, era que estaba solo. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La soledad es una de las mayores enfermedades, cuyos efectos se perciben en todo recoveco de nuestra acelerada sociedad. Muchas personas se sienten solas. Podemos tener un matrimonio, tener una familia, ser parte de alguna organización, trabajar rodeados de compañeros, atender a mucho público, asistir a una congregación y participar de sus programas y sentirnos miserablemente solos. Usted tiene que buscar una ayuda. Usted tiene que buscar una persona que le ayude en su vida espiritual. Un consejero, un amigo, alguien que le escuche. Inmediatamente David corrió, buscó ayuda. La buscó en Samuel, en una autoridad espiritual.
Conquistadores. Cada programa presenta una fuente de conocimiento en la verdad bíblica. Conquistadores. De lunes a viernes, 10 de la mañana. Estoy cambiando mi tristeza, estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas, estoy cambiando todo lo que tengo por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas, estoy cambiando todo lo que tengo por la alegría del Señor, sí, por la alegría del Señor. Sí, amén, sí, amén. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Ante este tema, el escape del ungido, encontramos unos mensajeros. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba ahí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Alguien le informó a Saúl del lugar donde estaba David. Los no elegidos siempre tienen su red de espionaje contra los elegidos de Dios. Saúl supo que David estaba en Nayot en Ramá. El no elegido entonces envía mensajeros. Se convirtió en una compañía de correos y envía a sus carteros para que le trajeran a David. Hay que cuidarse de los mensajeros de Saúl. Tienen doble lengua.
Note, de camino a su comisión vieron una compañía de profetas que ejercían su don de profecía. Eran alumnos de la escuela de profetas dirigida por Samuel. Con su maestro aprendían cuándo, cómo y dónde profetizar. Tenían que aprender cómo discernir la voluntad de Dios y cómo conocer la mente y el propósito de Dios. No eran profetas locos, disparatados, emocionales, que jugaban espiritualmente con su profetismo. Eran dirigidos por una autoridad espiritual. Leemos, y a Samuel que estaba ahí y los presidía. No eran profetas rebeldes que transfieren rebeldía. No eran profetas disolutos que transfieren disolución. No eran profetas desequilibrados que transfieren desequilibrio. No eran profetas ignorantes que transfieren ignorancia. No eran profetas voluntariosos que transfieren voluntariedad. Ellos eran supervisados y dirigidos espiritualmente por Samuel, al cual Dios les había puesto como su autoridad espiritual. Eran personas sumisas, espirituales, sabían esperar turnos para profetizar y cuando lo hacían, profetizaban con inteligencia. En el ejercicio de los dones se tiene que usar la inteligencia. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 32, declara, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Cuando las profecías traen confusión en las congregaciones, es porque el profeta está confundido. Dios no confunde a nadie. Hay que defender a Dios de esas confusiones y pantomimas proféticas. La carne y el diablo son los que confunden, no Dios. No se deje manipular por ningún profeta, pero si la palabra es de Dios y nadie mejor que usted para saberlo, recíbala y haga lo que Él le dice. En esta reunión de unción y de manifestación profética, la unción profética se transfirió y nada menos que a los mensajeros de Saúl. Leemos, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando la unción de Dios se manifiesta para suceder cualquier plan y cumplirse cualquier propósito de Él, la unción de Dios va a contagiar. Por eso cuando la unción se manifiesta, tenemos que meternos en el río de su poder hasta que el agua nos tope a la cabeza a sus pies. Muchos no saben apreciar las visitaciones de Dios. Se quedan en la orilla del río cuando Dios quiere que naden y se sumerjan dentro de su gloria, dentro de su presencia. Saúl luego envió otros 2 grupos de mensajeros y ambos también profetizaron. Allí en Nayot de Ramá, el Espíritu de Dios estaba presidiendo mediante Samuel. Cuando la unción de Dios descansa sobre un grupo de creyentes, cualquiera que entre en contacto con ellos será participante de la misma. Esa era la unción corporativa y no individual. Conquistadores, sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Ante este tema tenemos un resultado, y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Después de Saúl saber lo que pasó con sus 3 grupos de mensajeros que fueron enviados a buscar al ungido y regresaron con la unción, ya que donde está el ungido, cualquiera que se acerque experimentará la unción que lo rodea. El no elegido decidió hacer él mismo lo que había delegado. Los mensajeros de Saúl fueron sin unción, note esto, y regresaron ungidos. Salieron sin dones y regresaron con ellos. Partieron en la carne y retornaron en el espíritu. Saúl salió y al llegar a un pozo grande localizado en un lugar llamado Secú, cerca de Ramá, preguntó: ¿dónde están Samuel y David? Notemos que Saúl menciona primero a Samuel y luego a David, dando a entender que reconocía la autoridad espiritual del primero. Además, sobreentendía que estarían juntos. Los elegidos andan con los ungidos. Sin rodeos le dijeron: he aquí están en Nayot en Ramá. Sin demora, Saúl se dirigió al lugar, pero lo inesperado ocurrió. No estaba buscando una bendición, ni un toque especial de Dios, pero lo recibió. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. El no elegido
que había perdido la presencia de Dios en su vida, es receptor de una manifestación espontánea del Espíritu Santo en su vida. Primero, siguió andando en el Espíritu. Dios le permite saborear algo de lo mucho que Saúl ya había perdido. La presencia de Dios le permitió andar en el Espíritu. Segundo, y profetizando, dice, en el Espíritu. Dios le dio el privilegio de hacerlo su profeta, pero esto era algo que él no sabría aprovechar. Esta experiencia no afectaría su vida. Tercero, hasta que llegó a Nayot en Ramá. En el Espíritu, la presencia del Todopoderoso lo acompañó todo el camino. Dios lo mantuvo activo con él, pero esto tampoco sería tan importante para Saúl, lo cual sería comprobado en el futuro. Es interesante que la Biblia de Jerusalén traduce el pasaje bajo consideración de la manera siguiente: se fue de ahí a las celdas de Ramá, y vino también sobre él el Espíritu de Dios, e iba caminando en trance hasta que llegó a las celdas de Ramá. En esa bendición, Saúl se quitó sus vestidos y ante la presencia de Samuel profetizó. Desprovisto de sus vestidos, se pasó todo el día en retiro y toda la noche vigilando. Desde luego, un comentarista ha dicho lo siguiente sobre el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 24. Esto es: Saúl muestra su verdadero carácter. Sus perturbaciones emocionales se manifiestan en los aspectos más ridículos, entremezclados con los dones del Espíritu. Esto pone en evidencia su falta de control personal. Definitivamente los extremos siempre son malos. Donde a veces termina el Espíritu, muchas veces comienza la carne. Hay que saber discernir entre lo que hacemos en la carne y lo que hacemos en el Espíritu, entre lo que es motivado por el Espíritu Santo y lo que es el efecto de nuestras emociones. Se nos dice de Saúl: y estaba desnudo, y quedó desnudo. ¿Por qué hizo eso? Quizá lo hizo para llamar la atención y para aparentar una espiritualidad que ya no tenía. La ausencia de espiritualidad conduce a muchos a la apariencia y al disimulo religioso. Los fariseos eran expertos llamando la atención hacia su religiosidad externa, ya que en su relación con Dios y con su prójimo carecían de espiritualidad. Los que son verdaderamente espirituales y santos son creyentes normales, quienes con su vida traen luz a nuestra sociedad. Notemos que Samuel nos declara: y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de ahí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: ¿también Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. En el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 24, se hace eco de la misma pregunta proverbial: ¿también Saúl entre los profetas? Estuvo entre los profetas, habló como profeta, pero no vivió ni se comportó como un profeta. El profetizar con los profetas, reunirse con los profetas y andar con los profetas no nos da el grado oficial de profeta. Saúl estaba entre ellos y sin embargo no era de ellos. Su carnalidad manifestaba en celos, en envidias contra David. Eso le impediría mantener la unción que Dios le había dado. Saúl no estaba interesado en unción, sino en posición. No le interesaba la revelación, sino la aceptación. No quería relación, sino exposición. Tener un don de Dios en su vida no era lo más importante para él. Pronto olvidaría esta experiencia con Dios. La primera vez que profetizó con los profetas, él le permitió a Dios cambiarle el corazón. En esta segunda ocasión, tuvo una experiencia con Dios similar a la primera, pero sin un corazón cambiado, seguiremos siendo los mismos. Ante este tema, podemos concluir de la siguiente manera. Preste atención. Número 1. Los ungidos, como David, deben elegir a Samuel como mentor, a alguien al cual puedan ir por un consejo y dirección espiritual. No somos llaneros solitarios, nos necesitamos. 2. Cuando un grupo está ungido por Dios,
Los que entren en contacto con el mismo serán receptores de esa unción. Tercero, la manifestación del don sin un corazón no influye en el portador. Gracias por su fiel sintonía. Conquistadores. Cada programa presenta una fuente de conocimiento en la verdad bíblica. Conquistadores. De lunes a viernes, 10 de la mañana.